Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial para poder editar registros desde formularios utilizando PHP y MySQL. En esta oportunidad vamos a identificar cuáles son los elementos necesarios para diseñar este formulario, las validaciones y el código PHP utilizado. Particularmente utilizando Honduras Workshop tenemos un formulario para registrar las salas que hemos visto anteriormente en otros videos. En el registro utilizamos también un formulario para poder almacenar datos. Como pueden observar, aquí visualizamos la lista de los registros y utilizamos un formulario que tenemos en este momento llamado gsalas para poder almacenar un nuevo registro de salas, o sea, almacenar una nueva sala. Sin embargo, para editar vamos a utilizar este mismo procedimiento, ya que lo que queremos es actualizar o almacenar ese registro. En el formulario tenemos inputs y tenemos una selección para poder identificar el estado, botonera entre el nuevo, guardar los datos que está validado mediante JavaScript y cancelar, así como también editar. Cancelamos y regresamos al formulario donde se están visualizando los datos mediante una tabla. Cuando ingresamos por defecto a este formulario mediante una acción que identificamos en esta lista llamada agregar, recibimos entonces una validación inicial para poder preparar el formulario de guardado. ¿Por qué razón? Entendemos que para guardar un dato la caja tiene que estar vacía, en este caso solo tiene un texto de ejemplo, así como también un estado por defecto seleccionado, pero están bloqueadas. Solamente al darle clic en nuevo se habilitan y también el de guardado, pero el de editar no, por la razón de que editar el dato ya está previamente almacenado en nuestra base de datos y en este caso no es ese el propósito que andamos buscando, que se ingrese desde cero, sino que esté almacenado previamente en la base de datos. Como podemos observar, nosotros tenemos un registro de 10 salas, así que podemos editar cualquiera de las 10 sin crear una nueva. Esto es para guardar. En el caso de que no necesitemos esta acción, cancelamos. Sin embargo, si necesitamos, por ejemplo, editar la sala 1, o podemos editar la sala 8 y así sucesivamente. Haremos un ejemplo utilizando cualquiera de estas salas, pero mediante la acción de la botonera, siempre en la tabla de editar. Entonces la acción de editar que está asociada hacia un botón de edición nos permite identificar, como pueden observar, la sala. Acabo de dar clic a una de las salas, como pueden observar, le doy clic y me está identificando la sala seleccionada y también el estado con el que está almacenada esa sala. Como podemos observar, la sala número 1 está activa en la base de datos. En cambio, la sala número 5 está inactiva. Así que cancelamos la acción, sala número 5, identificamos esa sala, presionamos editar, nos traslada, como pueden observar, al mismo formulario de gsalas. Estamos utilizando el mismo formulario. En este caso, este formulario puede ser adicional aparte a través de un nuevo archivo PHP o podría ser también un elemento modal para que al presionar este botón se despliegue un modal en donde podamos editar esa información. Perfectamente se puede manejar de ambas maneras. Si selecciono la sala 5, vamos a notar lo siguiente. Primero, la acción inicial mediante la validación de JavaScript ha cambiado, ya que no vamos a crear un nuevo registro, tampoco vamos a guardarlo, pero sí podemos editar ese registro cargado o cancelar la acción. Si cancelo la acción, no pasa nada, me regresa hacia el formulario de registros o de ver en este caso las salas, y si le doy editar, como pueden observar, cambian las acciones de la botonera. Se activa la caja de tipo input para poder modificar el texto o nombre de la sala, así como también la selección del estado. Está inactiva, puedo convertirlo a una sala de tipo activa. Y como podemos observar, se habilita el botón de guardado para poder almacenar o actualizar esos datos.
Tomemos en cuenta también que en la parte superior, a través del enlace, se crea un identificador. Este ID representa el código ID con el que se identifica esa sala en la base de datos. Como podemos observar, para la sala taller número 5, el ID de la sala es 8. Claro, antes de ver el código, tenemos que validar que ese ID no sea manipulado fácilmente, para que no tengamos un problema al momento de almacenar los datos o que alguien intencionalmente esté manipulando el ID. ¿Qué sucede si presiono 10? Como pueden observar, al identificar un ID que no está asociado al seleccionado, la validación del formulario me lleva a crear un nuevo registro, porque detectó que no era ese el ID seleccionado, así que me elimina los campos, inactiva los botones de guardar y editar y me deja el estatus como que voy a crear un nuevo registro, nuevo o cancelar. En este caso, al presionar nuevo, me activa el botón de guardar. Tomemos en cuenta que este ID ya no es referencia. En otro video de esta misma serie de introducción a PHP y MySQL, hemos explicado cómo funciona el formulario de registro para guardar un dato nuevo. Así que el ID no es referencia para guardar, pero sí era al momento de editar. Comprendiendo esta parte introductoria, regresamos entonces a la lista o a la tabla de los datos. Podemos observar que la sala taller 5 tiene entonces un estatus inactivo, así que lo editamos, cambiamos el estado a activo y vamos a modificarle un poco también el nombre para que hagamos referencia a eso en la tabla, ya que el estado no aparece en la tabla de proyección, solo aparece el nombre y el ID. Así que he modificado intencionalmente el nombre, el estado, guardo ese registro y como pueden observar, se ha actualizado correctamente el dato mediante un aviso. Cerramos esto y nuevamente el formulario regresa a su estado para crear una nueva sala. Pero ¿qué sucede en los datos? Vemos los datos y la sala taller 5 ya está modificada. En la base de datos respectivamente, el registro ha sido modificado y también su estatus. Estaba inactivo y ahora pasó a ser una sala activa. Nuevamente podemos seguir editándola. Se capturan los datos que están en la tabla de base de datos y podemos seguir modificando ese registro o cancelamos la operación y regresamos hacia el formulario de proyección de los datos. En esta oportunidad vamos a identificar ahora el código PHP utilizado para desarrollar esta acción. Nos trasladamos al código PHP e identificamos primeramente el formulario rsalas, ya que en él se encuentra la tabla o la invocación a la tabla para poder proyectar los datos y dar clic en el botón editar. Dado que estamos utilizando objetos o instanciamiento mediante una clase para mostrar la tabla, observamos que hay un objeto tabla e está instanciado hacia elementos menú. Elemento menú es una clase de programación PHP que hemos utilizado para establecer la sala. En videos anteriores hemos explicado este procedimiento, así que nos trasladamos hacia este método para identificar el código de la tabla. El método que establece la tabla de salas en el formulario que estamos estudiando permite que se establezca una conexión, se ejecute una consulta query hacia la base de datos y luego de esto desarrollar entonces mediante un eco la proyección, ¿sí? El diseño de la tabla a nivel de HTML. Dado que lo hemos explicado en videos anteriores, hacemos un pequeño repaso. Mostramos la cabecera de la tabla, mediante un while mostramos los registros o las filas que son nuestras salas almacenadas en la base de datos y finalizamos mediante un eco también el cierre de la tabla.
El código que nos interesa es el que se encuentra dentro del while, ya que aquí está la botonera con las acciones de edición y las acciones para eliminar. Particularmente el botón de edición, como podemos observar, responde de tipo zooming, responde hacia un formulario. El formulario que tenemos acá, este es el botón de edición de tipo zooming y que contiene también un parámetro que se está enviando por método post, donde su nombre es acción y su valor es 2. Esto permite que el formulario, para poder guardar o editar un nuevo registro, identifique que esto es una edición. En videos anteriores hemos identificado que si el valor de la acción es 1, es un formulario para guardar un nuevo registro. Sin embargo, en esta oportunidad, si la acción es 2, es para edición. ¿Quién está enviando esa orden? El botón de edición. Siempre en el formulario tomemos en cuenta que estamos utilizando una botonera, así que hay un estilo de tipo Bootstrap para poder diseñar estos botones de edición y para poder eliminarlos. En este caso, al presionar este botón de tipo button, se emite una acción de envío mediante post hacia dónde. Muy bien, la segunda parte de este estudio corresponde hacia el envío de el formulario GSalas, que es el formulario para guardar o actualizar. ¿Qué estamos enviando? Primeramente estamos enviando en post action igual a 2, pero también estamos enviando el ID de la tabla seleccionada. Recordemos que la tabla se está cargando mediante los registros de la base de datos. Así que en el caso de encontrar 5 salas o 10 salas, el ID correspondiente a esa sala se parametriza entonces mediante un get hacia este formulario. Se agrega o se incrusta dentro del enlace. Este es el parámetro que estamos utilizando para identificar el ID de la sala. Y este es el parámetro que estamos utilizando para identificar la acción de edición. Esto sería el código correspondiente al botón de editar. Eso es todo lo que necesitamos, la acción y el ID. Una siguiente parte de este estudio corresponde a identificar el código del formulario para actualizar esos datos. Ya identificamos el código del botón edición. Ejemplo, le damos clic en editar la sala taller número 5 y nos traslada, como pueden observar, al formulario GSalas. Tomemos en cuenta que según el código estudiado tenemos el ID y en post hemos capturado la acción. En este caso la acción es 2, correspondiente a edición. Ahora, estudiamos un poco el código para poder cargar estos datos. Así que nos trasladamos al código PHP e identificamos lo siguiente. En el archivo gsalas.php realizamos en el cuerpo de ese documento una validación. Primeramente validamos que la variable post_action esté definida y que también la variable getID esté definida, que son los dos parámetros que necesito. Luego identifico que las variables tengan datos y que en este caso ese dato sea 2 para la acción y que el ID al menos tenga un valor, que no esté vacía. Correspondientemente al ID lo almacenamos en una variable parámetro 2 en este caso. Posteriormente ejecutamos en un arreglo de tipo data el método obtener salas. El método obtener salas está parametrizado, así como también el de establecer la tabla de las salas que estudiamos anteriormente. De la misma manera se crea un objeto instanciando este método de obtención de salas. Le enviamos claramente como un parámetro el ID de la sala que queremos mostrar.
Ese ID es el seleccionado al dar clic en editar. Una vez que cargamos esta data, diseñamos entonces una cadena. Esta cadena nos va a permitir que una vez que el dato se actualice, la función o el método de programación identifique el ID, identifique la acción, el directorio de donde se ejecutó la petición y el usuario que está o que ha iniciado sesión en el sistema. Esta cadena se diseña para efecto de validación y control. Posteriormente, mediante un echo PHP, diseñamos el formulario. Este formulario, recordemos, es el que contiene el input, el selector del estado y la botonera. El diseño corresponde a un formulario que tiene un método POST programado dirigido hacia las acciones. ¿Qué acciones? Guardar, editar, eliminar, y le incluimos la cadena que diseñamos anteriormente. Recuerden, la cadena permite identificar el ID de la sala, la acción, si es edición o guardar, el directorio de donde se originó la petición y el usuario que ha iniciado sesión en el sistema. Comenzamos el diseño de la tabla, la caja de texto o en este caso del formulario. La caja de texto con el valor o el nombre txt, le cargamos de la data que se ha generado a partir de la ejecución de la consulta, le cargamos entonces data el nombre de la sala y esto permite que al input le aparezca el nombre de la sala seleccionada porque se lo estamos cargando, como pueden observar, mediante el value, el data y entre corchetes el nombre correspondiente que tiene ese campo en la base de datos. Lo mismo estamos haciendo con el selector, en este caso es el combo, para poder identificar el estatus. Aquí hago una validación para saber si el estatus es 1, ese valor será activo. En el caso de que el estado sea 0, el valor seleccionado, como indica en este caso el atributo HTML, será inactivo. Repito nuevamente, obteniendo el valor del estado, parametrizo mediante un if que si ese valor es 1, el selector será activo, si no, será inactivo. Luego de mostrar los datos tanto en el input como en el select, entonces seguimos mostrando la botonera mediante un echo. En este caso, siempre el botón nuevo, guardar, editar y el botón cancelar que nos regresa al registro de las salas o a la data o a la tabla que está mostrando las salas. Tomemos en cuenta que de todos ellos, el tipo botón para guardar es el que hace un submit, es el envío de toda la información que hemos modificado mediante un método POST hacia las acciones PHP. Esto correspondientemente a editar o a guardar un registro. Particularmente también vamos a notar que la botonera tiene atributos, algunos botones tienen atributos por defecto. Si es editar, por ejemplo, si se inactiva originalmente el botón guardar, se inactiva el botón editar y solo quedan activos los botones de nuevo y los botones de cancelar. Esto mediante un disable. Tomemos en cuenta que esto es la acción original al momento de darle editar. Como podemos observar, luego se hace una modificación JavaScript para identificar que estos botones se inactivan y estos se habilitan. Una vez que los datos han sido modificados, se cargaron en las cajas y se modificaron, se envían entonces por un método POST hacia las acciones. Dentro de las acciones tenemos una identificación para actualizar las salas.
Lo que identificamos en pantalla es el código else if para las acciones que podemos enviar desde nuestro formulario hacia este archivo de ejecución. En este caso, la acción sería edición, se captura también y se verifica el directorio que se reciba de las salas y se verifica también que un ID esté lleno o que tengamos una variable get con una información. Tomando estos tres parámetros, la acción, el directorio y el ID, procedemos entonces a validar que se encuentren definidas las dos variables compose mediante un isent para actualizar las salas. Actualizar salas es una función que permite ejecutar un código. Como podemos observar acá, es una función que permite ejecutar un código donde se envía la consulta específica de tipo update hacia la ejecución. Se parametrizan los campos, se diseña la consulta y esa consulta se envía para su ejecución de actualización. Tomemos en cuenta que en videos anteriores hemos identificado el query y hemos identificado el directorio, que en este caso es el formulario de origen y un parámetro de mensaje. La función actualizar se ejecuta y regresamos entonces al formulario gsalas. ¿Qué sucede si uno de los parámetros no se cumple? En este caso, se aplica un else para regresar directamente a gsalas con un mensaje de advertencia, porque un parámetro no está definido o hemos olvidado algún dato o intencionalmente se ha querido manipular nuestro formulario. A manera de validación, regresamos automáticamente al formulario en gsalas.php. Si todo marcha bien, se actualiza la sala y también regresamos al formulario, que es la ejecución que realizamos en este momento. Editamos, se modifica un valor, eliminamos este fragmento del texto y guardamos. Si todo marcha bien, se actualizaron los datos y regresamos hacia este formulario. En el caso contrario, cancelamos, actualizamos, pero intencionalmente se modificó un parámetro o se quitó un parámetro, eso significa que regresamos automáticamente al formulario, pero regresamos mediante una validación de guardado, porque no estamos utilizando los parámetros correspondientes o se modificaron los parámetros o algunos en método post no se definieron. Sea cual sea la validación que se aplique, regresamos hacia el formulario original pero vacío. Cancelamos y nuevamente visualizamos los datos sin ningún cambio. Este es el código principal para actualizar la sala. Este es el código para regresar en caso de identificar alguna incidencia. Cuando regresamos al formulario y al archivo gsalas.php, entonces se carga nuevamente la información. La información que se carga es un mensaje parametrizado en el cuerpo del archivo donde se identifica que si el mensaje es 2, el proceso está actualizado correctamente. En el caso de un error, se identifica un mensaje donde se visualiza que el proceso encontró una falla o un error. Y esto sería el código para poder actualizar un registro en nuestra base de datos utilizando el formulario de guardar o de actualizar. Hacemos el procedimiento por última vez. Editamos, se capturan los datos, editamos la información que tenemos en este caso y guardamos los datos. Recibimos la confirmación y con esto podemos ver nuevamente los datos e identificamos que ya esa información ha sido actualizada. Esto ha sido todo para la actualización de registros
utilizando PHP y MySQL.